Amante Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para poder comprender lo que tú quieres que nosotros apreciemos, Señor. Danos un corazón nuevo y entendido, una mente humilde, dispuesta a hacer lo que tú nos pides. En estos tiempos difíciles, danos valor, fe, fortaleza para poder seguir adelante a pesar de las dificultades. Pedimos también por nuestros hermanos que están enfermos, como la hermana Pilar, que nos acompaña en estas reuniones, pero que tiene COVID. Pedimos, oh Señor, por su recuperación. Y también tú, que conoces la necesidad de cada uno de los hermanos acá presentes, pedimos que escuches sus oraciones y que por tu gran misericordia y por amor de tu nombre, ellos cada día puedan ver tu gran salvación. Te lo agradecemos todo, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para entender esta novena regla y que nos pueda servir en nuestra comprensión de tu voluntad. Padre eterno, te lo agradecemos todo en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar. Voy a colocar acá los que estamos en Zoom unas diapositivas y voy a ir repitiendo los textos para que las personas que están en Facebook puedan tener el contenido. Entonces permítame en un momento, voy acá a colocar unas diapositivas para que comencemos a mirar los textos bíblicos desde allí. Entonces, recuerden, hermanos, que esta serie, esta novena regla, habíamos dicho en el anuncio que íbamos a hablar de las parábolas. Vamos a repetir la novena regla de Miller. Eso ustedes la pueden ver acá en la imagen por el Zoom, para que podamos entender cómo es que se estudian las parábolas en la palabra de Dios. Dice Miller, o eso dejó escrito, las parábolas son usadas como similitudes para ilustrar temas y deben ser explicadas de la misma manera que las figuras, por el tema y la Biblia. Entonces, miren lo que dice la regla. Las parábolas son usadas como similitudes para ilustrar temas, es decir, en la palabra de Dios, cuando nos quiere hablar de algo explícito que Dios quiere que aprendamos, Él sencillamente está utilizando las parábolas, así como en el tema pasado vimos que utilizaba las figuras. ¿Cómo Dios mostraba las figuras? A través de visiones a veces, o lo realizaba a veces sencillamente expresándolo a través de las palabras de un profeta. ¿Sí? Pero entonces estas figuras, ya vimos la vez pasada que como tal eran el medio que Dios utilizaba para poder referir realidades del presente o del futuro del pueblo de Dios a través de imágenes simbólicas o literales, ¿cierto? Y las parábolas es algo parecido, son similitudes, es decir, sencillamente tomar algo de la vida cotidiana y presentarlo para ilustrar un tema de más profundidad, de origen celestial, y debían ser explicados de la misma manera que las figuras, por el tema y la Biblia. Entonces, Guillermo Miller utilizó este texto que está en el versículo 13. Este fue su texto de prueba. Recuerden que yo estoy utilizando los textos que Miller usó para argumentar precisamente lo que él quería explicar. Marcos capítulo 4, versículo 13. Nos dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esto lo dijo Jesús, y nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 13. Jesús lo dijo en el contexto de una parábola. Vamos a ese texto, vamos al libro de Marcos, y vamos a mirar a qué hacía referencia él, que le hizo como una especie de réplica a los discípulos. En Marcos capítulo 4, si ustedes miran, desde el versículo 1 se van a encontrar con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, ustedes saben que es una de las más conocidas, de las que se mencionan los evangelios y hace referencia a la siembra de la semilla de la verdad. Pero ser sembrador en Palestina en esa época era algo tan cotidiano, tan usual. Y los términos que Jesús utilizó estaban tan familiarizados, la gente lo familiarizaba tanto con las escrituras del Antiguo Testamento, que a Jesús lo asombró que después de haberles dado esta parábola ellos no hubieran podido entender. Y por eso es que él les dijo en el versículo 13
¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, si no podían entender la del sembrador, que era la más sencilla, ¿cómo iban a entender el resto? La de la cizaña, la de la gran cena, todas las parábolas que Jesús en algún momento expresó, precisamente buscaban era facilitarles la comprensión de los principios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene verdades tan profundas que la única manera de comprenderlas es a través de figuras sencillas. Y allí vemos la sabiduría de Jesús al utilizar precisamente las parábolas. Entonces nosotros vamos a mirar varios ejemplos de parábolas y cómo es que se aplican para poder entender la regla de Miller. Entonces recuerden que la regla dice que las parábolas son para ilustrar temas y deben ser explicadas igual que las figuras. ¿Cuáles figuras? Como las de las visiones. O sea, así como por ejemplo la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver las figuras, por ejemplo en la estatua de Daniel capítulo 2, ¿cierto? Simbólicas, pero representaban algo literal. Igualmente, así deben ser explicadas las parábolas, por el tema que Jesús está tratando y la Biblia. Entonces vamos a mirar precisamente algunos ejemplos de esto. Entonces vamos a mirar, antes de continuar, voy a leer un ejemplo de por qué Dios daba las parábolas. Si ustedes ven, miren acá en el tablero, los que estamos a través del Zoom, acá hay una cita del libro Profetas y Reyes, página 212. En esa cita nos habla de la historia del profeta Jeremías. Y a Jeremías como profeta, Dios también le dio un mensaje y él también lo expresó de esta manera. Dice, aquellos tiempos de cambios tan cargados de peligros para la nación israelita fueron señalados por muchos mensajes enviados del cielo por medio de Jeremías. Así fue como el Señor dio a los hijos de Judá amplia oportunidad de librarse de las alianzas con que se habían enredado con Egipto y de evitar la controversia con los gobernantes de Babilonia. A medida que se acercaba el peligro amenazador, enseñó al pueblo por medio de una serie de parábolas en actos con la esperanza de despertarlos, hacerles sentir su obligación hacia Dios y alentarlos a sostener relaciones amistosas con el gobierno babilónico. Entonces, según este texto de Profetas y Reyes, ¿cuál era el objetivo de las parábolas que Dios le dio a Jeremías para que les enseñara? Dice que era para despertarlos, para hacerles sentir su obligación hacia Dios y alentarlos a tener relaciones amistosas con el gobierno de Babilonia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hoy en día que estamos predicando el Evangelio de Cristo, necesitamos tener ese principio de enseñanza claro, que igual podemos utilizar hoy en día las parábolas y el efecto va a ser el mismo. ¿Cuál? Despertar al pueblo. Despertar a un pueblo dormido en la infatuación de la mundanalidad de las cosas de esta vida para elevar sus mentes a las cosas eternas mediante aquello que ellos ven en la vida cotidiana. En el tiempo de Cristo, él utilizaba lo que estaba a su alrededor, una cosecha de maíz, la boda con un cortejo de mujeres vírgenes, tantas cosas que estaban asociadas con ellos. Si Jesús estuviera en nuestros días, con toda realidad, con toda seguridad, utilizaría un computador, un celular o alguna cosa con la que estemos bien familiarizados para ayudarnos a comprender las realidades del reino. Entonces, hasta ahí claro. El otro principio, por ejemplo, aparece acá, vamos a citar Palabras de Vida del Gran Maestro, página 162, lo tengo acá en el cuadro. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 162. Dice así: vuestro Padre Celestial os quitará los vestidos marchados por el pecado. En la hermosa parábola, en la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor vestido con vestimentas viles, representa al pecador. Permítame un momento. Bueno, entonces repetimos. Según este texto de Palabras de Vida del Gran Maestro,
¿Qué es la profecía de Zacarías capítulo 3? Ustedes saben que en esa profecía, vamos al libro de Zacarías capítulo 3. Hay una visión que se le mostró al profeta Zacarías. Pero esa visión, en esa visión a él no se le mostraron propiamente símbolos. Sí hay unas figuras simbólicas, pero el énfasis está en algo literal. Vamos al libro de Zacarías, lo vamos a leer, Zacarías capítulo 3, versículo 1. El Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y el ángel mandó a los que estaban ante él, versículo 4, quitarle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué: mira, he quitado tu pecado de ti y te he vestido de ropa de gala. Esa visión que tuvo el profeta Zacarías, en esa visión el Señor le mostró a alguien real. El sumo sacerdote Josué era el sumo sacerdote de la nación judía en ese tiempo. No era una figura, realmente era alguien que existía y que ocupaba un lugar en el pueblo de Dios. Pero entonces acá se le muestra como que se le quitan unas vestiduras sucias civiles y se le ponen unas limpias. Y Satanás está acusándolo de pecado, ¿cierto? Entonces lo que dice el texto del espíritu de profecía que leemos acá es que esa profecía es una profecía parabólica, es decir, es una ilustración de algo que pasó realmente, y es que seguramente el sumo sacerdote Josué estaba teniendo problemas, no solo él, sino la nación, porque recuerden que el sumo sacerdote representaba a la nación judía. Entonces Satanás estaba haciendo cargos y acusaciones contra él y la nación para evitar algo. Si ustedes leen el libro de Esdras capítulo 6, no lo vamos a mirar ahora, pero ustedes se van a dar cuenta que habían un grupo de personas llamados los samaritanos que estaban acusando a Israel delante del rey para evitarles que ellos construyeran el templo del Señor. Entonces el diablo estaba tratando de obstaculizar eso, pero para hacerlo, él estaba poniendo el caso de los hijos de Israel delante del Señor para hacer que el Señor desistiera de ayudarlos, porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando él ve que él mira nuestras fallas y las presenta delante del Señor para separarnos de él, para así hacer cansar al Señor y para desalentarnos a nosotros y hacernos creer que realmente no podemos recibir alguna ayuda de parte de él. Pero es muy importante entonces que nosotros veamos que a través de esta hermosa profecía parabólica, como el Señor evidenció algo que él quería darle al pueblo, era despertarlo. Él quería despertar a los judíos, hacerle entender que a pesar de ellos, el Señor estaba dispuesto a cumplir sus promesas y ellos se arrepentían de sus pecados, de modo que les pudiera quitar sus vestiduras sucias de pecado por vestiduras de gala, o sea, de la justicia inmaculada de Cristo. Vamos a leer palabras de vida del Gran Maestro, la página 167 del que tiene que ver con nuestra condición. Parábola de la higuera estéril nos dice entonces en el libro Palabras del Gran Maestro: Cristo en su enseñanza conectó la advertencia del juicio con la invitación de la misericordia, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a rescatarlas, ¿cierto? Entonces dice acá que esa parábola es ilustrada en esa figura, esa realidad del reino, la misericordia y el juicio de Dios, están ilustrados en la parábola de la higuera estéril, que la vamos a mirar ahora. Dice también acá, en el deseo de todas las gentes, página 525, que la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. ¿Ven? Entonces, ¿cuál era la figura? La higuera. Pero ¿qué representaba? Una realidad, y la realidad era sencillamente que ese árbol estéril era un símbolo de la nación judía.
¿Cómo sabemos que es así? Ahorita vamos a mirar una lista de textos que nos muestran que realmente la higuera representa a la nación judía o al pueblo de Dios, que hace alusión también a la iglesia de Dios en estos últimos días, pero que las escrituras dan los versículos donde precisamente podemos identificar que esto es así sin necesidad de adivinar. ¿Cierto? Entonces eso es muy importante. Vamos a mirar el deseo de todas las gentes, página 450, párrafo 2. Lo tengo acá por Zoom en el cuadro, en la parte superior derecha. Deseado de todas las gentes, página 451, párrafo 2. Dice acá, en la parábola del fariseo y el publicano, la suficiencia propia se ve manifestada en la oración. Todo acá hace referencia a la parábola del fariseo y el publicano. Se dice acá más abajo, y bajo las figuras de la higuera estéril y de la gran cena, Dios predijo la sentencia que estaba por caer sobre la nación impenitente. O sea que las parábolas no solamente servían para mostrar la realidad del pueblo de Dios, sino que eran profecías que hacían referencia a eventos futuros. Entonces las parábolas por eso cumplen la misma función de las figuras. Cuando estudiamos una parábola, hermanos, recordemos que no son solamente para ilustrar una realidad espiritual del pueblo de Dios en el tiempo en que se dieron, por ejemplo en el caso de la nación judía, sino que también son profecías que se tenían que cumplir. Por lo tanto es muy importante estudiar con detenimiento las parábolas. Este está en el libro Consejos, si lo alcanzan a ver ahí, está en el libro Consejos sobre la Salud, página 285. Dice así, las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Nos ha dicho, de la higuera aprended la parábola. Entonces, en este caso, ¿qué son las catástrofes? ¿Qué son las grandes tragedias que nosotros vemos a veces en el mundo? Entonces son precisamente parábolas de la ruina que va a caer finalmente en el mundo. ¿Ven? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está indicando de que la parábola no era solamente cuando Dios no habla a través de parábolas solamente cuando habla, sino cuando se ven estas cosas como las que nosotros vemos en la naturaleza. Vamos a mirar entonces estos otros textos. Vamos a hacer un ejemplo acá entonces del estudio de las parábolas. Vamos a mirar, por ejemplo, la parábola de la higuera estéril. Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Dijo también esta parábola, si me siguen. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Permítame un momento. Vamos entonces a continuar con la lectura, libro de Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí que hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. ¿Qué es la parábola entonces de la higuera estéril? La parábola de la viña. Entonces vamos a mirar los elementos que hay en la parábola con varios textos de la Biblia que nos indican precisamente qué significa. Primero, acá vamos a jugar con las reglas de Miller. Entonces vamos a tomar la primera regla que dice que toda palabra debida tiene su debida relación con el resto del tema. Entonces vamos a tomar palabra por palabra.
Tenía un hombre una higuera plantada en una viña. ¿Qué es esa viña? Tendríamos que buscar con la concordancia la palabra viña a través de toda la Biblia para poder llegar a una conclusión. Pero como el tiempo no nos da para esto acá, vamos a dejar el ejemplo con un texto y es el que está en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 7. Ciertamente, Isaías 5:7 dice, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, he aquí vileza, y justicia, y aquí clamor. Isaías 5:7. ¿Qué es la viña? A ver a los que estamos acá. Según ese texto que acabamos de leer, ¿qué es la viña? Sí, sí. Muy bien, la hermana Dora está muy atenta. Es la casa de Israel, es el pueblo de Israel. Somos nosotros, esa es la viña. Entonces, escuchar ese término ya en las parábolas de Jesús también nos dice qué representa, ¿cierto? Entonces Jesús dijo que había un hombre que tenía una higuera en una viña, esa viña es la casa de Israel. Ahora vamos a mirar la otra palabra. ¿Qué es? Dice que él fue a buscar fruto en la viña. ¿Qué es el fruto? Entonces tendríamos que mirar los textos de la Biblia donde nos habla de fruto. Entonces, como lo mismo, tomamos la concordancia, utilizamos la regla 1 y según lo que miremos entonces en la regla, entonces sabemos que toda palabra tiene su relación de vida. Entonces, ¿qué es el fruto? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si lo tenemos, entonces lo leo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es el fruto? Amor. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces el fruto son los frutos del Espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a mirar qué significa la higuera. Entonces hay varios textos en la Biblia, pero voy a tomar el libro de Oseas capítulo 8, versículo 10. Oseas capítulo 8, versículo 10 dice, como la fruta temprana de la higuera en su principio, así vi a vuestros padres. Entonces, ¿a quién estaba hablando Oseas? A los hijos de Israel. ¿Quién es la higuera? Vuestros padres. Pero entonces, como la viña representa al pueblo de Dios, ¿a quién representa la higuera propiamente? Entonces hay otro texto que está en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 24, que nos dice lo siguiente. Marcos, capítulo 8, versículo 24. Acá nos está hablando de un hombre ciego que recibió la vista. Y cuando él recibe la vista, lo primero que él dice es lo siguiente. Y él, o sea, la persona que estaba ciego mirando, dijo, veo hombres como árboles que caminan. ¿Cómo él veía a los hombres? Como árboles, ¿cierto? Entonces una higuera hace referencia a hombres, como personas individuales. El otro texto para esto está en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Un texto muy conocido y yo pienso que es uno de los que más se nos puede quedar a la hora de entender precisamente lo que significa esto. El libro de Salmos, capítulo 1, nos dice desde el versículo 1, dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea que el árbol hace referencia ¿a quién? Al hombre justo. El hombre justo es el árbol y la viña del Señor es el pueblo, ¿cierto? Al cual el Señor está dirigiendo la amonestación. Vamos bien hasta ahí. En la parábola también dice que el viñador, versículo 7, vamos a la parábola de Lucas 13, 6 al 9. En el versículo 7, el hombre dueño de la viña le dice al viñador: he aquí, versículo 7, que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Bueno, entonces, ¿qué es el corte? ¿Qué significa ese cortar? Vamos a buscar otros textos en la Biblia donde nos dice qué significa cortar un árbol. Vamos a mirar, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y en ese capítulo el Señor le está hablando a su pueblo sobre las fiestas solemnes, sobre la fiesta de la Pascua y en los panes sin levadura. Y miren lo que le dice Dios al pueblo de Israel: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Qué significa que una persona fuera cortada de Israel? Precisamente por comer pan leudado. ¿Qué significa ser cortado al pueblo de Israel? Que tenía que salir, sería expulsado del pueblo. Es decir, ser cortado en la Biblia hace referencia a dejar de ser parte de ¿qué? Del pueblo de Dios, de la iglesia, ¿cierto? A quedar por fuera. Pero cuando nos vemos, por ejemplo, este otro texto que utilizó Juan el Bautista, que está en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, ¿cierto? Cuando ustedes ven que Juan el Bautista está hablando en ese capítulo, en Mateo capítulo 3, versículo 10, ustedes se van a dar cuenta que él está haciendo referencia al árbol como figura, como parábola, para hablar de las personas que estaban a su alrededor escuchándolo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el versículo 8 él le dice al pueblo: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quiénes tenían que hacer los frutos? Las personas a los que les llegaba el mensaje del evangelio. Y luego dice que todo árbol que no dé fruto será cortado. O sea que ese árbol está representado ¿a quién? A las personas del pueblo de Dios a las que se les estaba dirigiendo la amonestación. Vamos bien hasta ahí claro. Listo, entonces teniendo en cuenta esto, hermanos, también en la parábola nos decía que había alguien, un viñador, la parábola de Lucas 13, 6 al 9, que había un viñador y que ese viñador había venido a buscar fruto, no lo halló, y que estaba buscando fruto desde hacía 3 años. ¿Qué representan esos 3 años en esa parábola? Nosotros sabemos que ese es el tiempo del ministerio de Cristo cuando estuvo en la tierra. 3 años le estaba diciendo el Señor al pueblo a través de una parábola. Él estuvo buscando ¿qué? Frutos de arrepentimiento. Estaba buscando amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad. Pero ¿qué encontró? ¿Qué encontró él en la higuera? No lo halló. Entonces el dueño de la viña le dice al viñador: córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Pero ¿qué le dice el viñador? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás ¿qué?
después. Miren que el viñador no le está diciendo al dueño de la viña que la corte al término exacto de los 3 años y medio, de los 3 años, sino que la deje, que le acabe ese resto de año que falta. Ustedes saben que el ministerio de Jesús duró otros 6 meses y a los 6 meses ya él decidiría si se cortaba. La pregunta es, como las parábolas son profecías, ¿esta profecía se cumplió luego o no? Jesús no dio el desenlace, pero él dejó para el público suyo la posibilidad de escoger, ¿cierto? Si realmente serían cortados o no, si decidirían, si llevarían frutos de arrepentimiento o no, como para ser cortados o para permanecer. Pero ¿cuál fue la decisión del pueblo de Israel? Después de que el viñador, Cristo, el intercesor, acá está presentando al intercesor, a Cristo. Entonces, después de cavarla, de trabajarle al pueblo de Israel esos 6 meses, con un amor más profundo y con más intensidad, finalmente el pueblo judío lo rechazó, ¿cierto? La nación entera como tal hizo su decisión final y la sentencia se dio precisamente en el cielo, y es que debía ser cortado. ¿Cuánto? Un tiempo después. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese tiempo hasta que fue cortado? Otros 40 años. Pero finalmente Israel como nación había dejado de cumplir el plan de Dios y tenía que ser cortado. Entonces, hermanos, para que vamos terminando, ¿qué significa esto? Miren qué lección tan seria que hay acá. Quiere decir que Dios es misericordioso y que es paciente y que Él nos espera un tiempo, pero que finalmente va a llegar el momento donde Él va a dar la sentencia. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que si ya no podemos llevar fruto, obviamente vamos a inutilizar la tierra. ¿Qué significa que inutilizamos la tierra? Que sencillamente nos convertimos en un estorbo para los demás. Esto es un principio muy importante, hermano y hermana que me escuchan. ¿Quieres entender si realmente estás en una etapa de tu vida donde podría ser cortado? Si estás inutilizando la tierra, si estás impidiendo que otras personas lleguen a Cristo porque no estás llevando fruto en tu vida y eso le está haciendo un tropiezo a los demás, entonces estás corriendo el riesgo que llegue la sentencia y el Señor tristemente tenga que cortarte de su heredad. Eso es un principio. Si nosotros queremos entender cuándo es el límite de la gracia, no lo podemos delimitar en términos humanos. Pero si nosotros somos estorbo para la salvación de los demás, nos estamos colocando en ese peligro y en la posición que de pronto el dueño de la viña tenga que decir no, córtelo, porque no, ni se salva a él ni deja salvar a otros. Entonces es preferible que se pierda este y no que se pierdan todos los demás. Y eso es una amonestación para que hagamos de nuestra vida y permitamos que los frutos de arrepentimiento se den, para que el Señor quizá tenga misericordia. Porque así como Él es misericordioso, también Él tuvo que maldecir la higuera. Y cuando ustedes ven que Dios maldijo la higuera se secó. La higuera se secó, entonces eso es muy importante y es algo que se debe tomar con seriedad. Por eso es que las parábolas son tan importantes. Si la nación judía le hubiera dado la importancia a esta parábola cuando Jesús se las dejó y a la de los labradores malvados, tal vez se hubieran arrepentido a tiempo. Pero cuando uno no se arrepiente a tiempo, llega el momento donde las condiciones y la mente están tan entenebrecidas que ya se hace imposible para Dios poder restaurar a una persona así. Y ahí es donde cada quien elige su destino. Entonces, recordemos, ¿para qué Dios dio las parábolas? Entonces, acordémonos según la regla 9 dice que son similitudes para ilustrar temas. Y se deben explicar igual que las figuras. O sea, ¿qué hicimos acá? Explicamos las figuras, las parábolas como las figuras, utilizando versículo tras versículo de la Biblia, un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, ¿cierto? Miren que la parábola de la higuera estéril la explicamos utilizando el principio de la regla 1 de Miller, que es utilizando cada palabra de vida, su tema. También utilizamos la regla 3, donde hablamos de que cuando uno estudia un tema en la Biblia, tiene que tomar todos los versículos de la Biblia alrededor de ese tema, o sea, lo que llamamos la concordancia, pero también tuvimos la oportunidad de mirar acá ya, con este tema de que realmente combinar las reglas es fácil, no es difícil.
Realmente no es una fórmula matemática, sino que a medida que vamos estudiando esto, se va haciendo más fácil estudiar la palabra de Dios. ¿Cuáles eran los otros objetivos de las parábolas? Y si quisiera enumerarlos acá, para que entendamos también su importancia. Esto está tomado del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 8. Estudies en ese capítulo, porque ahí es donde explica más claramente esto. Jesús hablaba en parábolas, primero, para inducir a la mente a la investigación. Cuando Jesús hablaba las parábolas, por la sencillez de su lenguaje, la gran mayoría le entendía. Pero había personas que no entendían, entonces lo que él quería era inducirlas a preguntar. Porque así es como se desarrolla la inteligencia humana, a través del cuestionamiento y el análisis, de la investigación, la interrogación, ¿sí? Eso es muy importante. El otro punto que nos dice en este capítulo respecto a las parábolas es que utilizaba lo conocido para que pudiéramos aprender lo desconocido. Recuerden que una vez Jesús le dijo a Juan el Bautista, a Nicodemo, si les hablo en lenguaje terrenal y no me entienden, ¿cómo será donde les hable en lengua celestial? ¿Cierto? Entonces, para podernos hacer entender y hacer accesibles las realidades del reino de Dios y cómo se relacionan con nosotros, por eso hablaba en parábolas. Las parábolas de Cristo, dice en este capítulo, Palabras de el Gran Maestro, página 8, son eslabones en la cadena de la verdad. Miren que es el mismo término que se utiliza en el espíritu de profecía para hablar de las profecías. Así como las profecías son eslabones, las parábolas también son ¿qué? Eslabones en la cadena de la verdad. El otro objetivo de las parábolas era para enseñar verdades que la gente no estaba preparada para aceptar ni para entender. No todo el mundo está listo para escuchar una verdad en determinado momento, entonces Jesús la dejaba así para que pasado cierto tiempo, cuando la persona se encontrara en ciertas circunstancias que le hicieran cuestionar su vida y también preguntar por los principios de la verdad, entonces recordara las figuras que Jesús dejó y así la verdad pudiera entrar en su mente. Les voy a poner un ejemplo de esto, Nicodemo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo una vez a Nicodemo, y así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Nicodemo, cuando Jesús le dijo eso, él no entendió todo. Él no entendió que es que la serpiente levantada en el desierto significaba que Jesús iba a morir y ser levantado, así como la serpiente, para que a través precisamente de su muerte, de su sacrificio sustituto, nos pudiera dar vida eterna. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Cuándo fue que Nicodemo vino a entender realmente este punto? ¿Cuándo fue que Nicodemo lo vino a entender? Si usted lee en el libro del deseo de todas las gentes, hay un capítulo que se llama Nicodemo. Ahí nos muestra que Nicodemo vino a entender fue cuando vio a Jesús crucificado. Cuando él vio a Jesús crucificado, ahí mismo se acordó lo que Jesús le dijo esa vez. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Entonces Nicodemo, cuando vio a Jesús en la cruz, dijo, es que eso era lo que él me quería decir. Él me quería decir que él era al que representaba la serpiente de bronce. Y claro, y él es levantado de la tierra, realmente él es el Salvador del mundo. Y todos los que lo vean así como lo vio Nicodemo, van a encontrar ¿qué? Salvación. Entonces eso quiere decir esto, que no todo el mundo estaba preparado para entender y atender. Entonces Jesús le dejaba la parábola y cuando pasaba el tiempo, incluso años, entonces la persona recordaba, porque veían la figura. Yo soy el pan de vida. Entonces un día sentados en su mesa veían el pan. Ay, el maestro de Nazaret dijo una vez eso. Y tras de eso él murió y sus discípulos dicen que él resucitó. O sea que él da vida, o sea que realmente él sí es el pan de vida. Y las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento hablan del Cristo. Y en él se cumplen todas esas profecías. Entonces la parábola del pan, ahí mismo la acordaba. Los acordaban y entonces había un reavivamiento y un despertar. ¿Sí? Y lo otro es que Jesús hablaba en parábolas para cautivar la mente, para recordar esas verdades. Y un principio muy importante, Jesús hablaba en parábolas para reprochar el mal en hombres que buscaban callar la voz del Salvador.
eludiendo sus acusaciones. Es decir, había gente que si Jesús le hablaba directamente, como él lo hubiera podido hacer en el tiempo en que él estuvo en la tierra, no lo hubieran dejado hacer su ministerio. Hubieran procurado y hubieran buscado todo lo posible para destruirlo antes de que se cumpliera el tiempo que se tenía que dar. Entonces por eso Jesús le hablaba en parábolas. Lo mismo pasa con las profecías. Por eso ustedes ven que la figura, por ejemplo, de Roma en las profecías de Daniel no se menciona directamente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la Biblia durante muchos siglos iba a quedar bajo el poder de Roma. Entonces Dios no podía decir eso directamente en las profecías de Daniel 2, 7, 9 y capítulo 11, porque él sabría que este poder romano iba a utilizar esa influencia para destruir la Biblia del todo y Dios no lo iba a permitir. Entonces Dios dejó la figura para que los enemigos de la verdad no se aprovecharan de eso y no les diera energía que usaran para destruirla. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos a hablar la verdad, si ustedes saben que tienen, y miren, esto es una clave, si ustedes saben que tienen alrededor suyo enemigos acérrimos de la verdad, no les hablen la verdad directamente, sino por parábolas. Miren que para destruirlas. Eso y ojalá nunca se les olvide, porque lo vamos a necesitar a medida que el pueblo de Dios se va acercando al final. Ustedes saben que los enemigos del pueblo de Dios se van a ir aumentando más, van a ser enemigos acérrimos. Entonces, cuando la verdad se tiene que pronunciar directamente, se hace, pero finalmente esa verdad se tiene que dar de un modo que pueda llegar a aprovechar a quienes son sin que haya obstáculos. No hay que aligerar los obstáculos, hay que presentar la verdad y Dios a su tiempo se encargará entonces de controlar todo eso y hacer que llegue al que le tenga que llegar. Vamos entonces a elevar una palabra de oración y finalizamos la reunión. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, por el empleo de la verdad como lo hiciste a través de las parábolas. Pedimos que tu nombre sea glorificado y que podamos aprender de las lecciones de vida del gran maestro de tal manera que cuando nosotros le enseñemos la verdad a la gente también lo podamos hacer con ese amor, con esa profundidad y esa sencillez, que las verdades del reino de Dios puedan quedar claras en la mente de los oyentes, que puedan obrar como levadura para que produzcan vida, para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios tenga vida eterna. Porque el Padre le ha dado autoridad de dar vida a quien Él quiere. Y a todo aquel al que crea en Él ha de tener vida eterna, porque esa palabra ha sido revelada por el Hijo que nos hablaba en estos postreros días y la ha dejado escrita para amonestarnos y para edificar a tu iglesia y para que podamos estar preparados para poder participar precisamente de esa palabra eterna, esa palabra viva que siempre escucharemos por la eternidad. Gracias por tu fidelidad y compasión. Acompáñanos en este resto de tarde de Santo Sábado. Te agradecemos por tu compasión y fidelidad. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces a los de Facebook, muchas gracias por su atención y nos vemos en la regla número 10. Estaremos previamente anunciando el anuncio. Recuerden que estamos los sábados a las 2:30 de la tarde. Muchas gracias por su atención.